órgano parlamentario. Enmarquémonos, por favor, en esa discusión para poder optimizar el tiempo. Congresista Aramayo. Gracias, presidente. Entonces, de cara a las dos interrupciones que hemos otorgado, la pregunta es, ¿y con qué versión nos quedamos? No solamente en el tema de forma, el procedimental, que se objetaba quién era el órgano que debía hacer cumplir un fallo del Tribunal Constitucional, si es una prerrogativa suya o es una prerrogativa de este Consejo Directivo. Hoy tenemos dos versiones. Y en el tema de fondo, señor presidente, la misma pregunta. ¿Con cuál versión nos quedamos? Porque usted, a la lectura que ha dado la congresista letona, es que opinó en un sentido respecto al mismo hecho y hoy se siente usted en la obligación de cumplir un fallo que lo que va a hacer es recomponer ciertamente el Congreso de la República. Una pregunta más. ¿A quién le conviene y por qué de esta forma, señor presidente? Hay algunos temas de fondo que sí quisiera comentar. El artículo 30 en el literal A del reglamento dice: el Consejo Directivo adopta los acuerdos y realiza las coordinaciones. Y ya marcando la agenda de esta sesión, señor presidente, si usted me permite. Quisiera saber si usted va a poner al voto las decisiones que ha tomado usted como presidente del Congreso de la República, por la cual se le faculta, hoy sabemos de manera ilegal al oficial mayor, inicie o aperture un padrón para la inscripción de nuevas bancadas, porque no tenemos la opinión de la Comisión de Constitución. Y también quiero decir en este punto, presidente, casi de manera dolosa, se ha omitido comentar que es desde el 15 de agosto que se instalan las comisiones hasta el 9 de octubre que la Comisión de Constitución ha estado abocada, con muchos de los miembros acá, trabajando las reformas impuestas por el Ejecutivo. Entonces, no es que la presidenta de la comisión, los técnicos de la comisión o los integrantes de la comisión, que además tienen que conocer esa opinión, no hacían nada, presidente. Es doloso omitir información como que tuvieron una agenda importante y trascendente para el país, que además se ha puesto a disposición de la ciudadanía en el último referéndum. Quiero preguntarle, señor presidente, ¿qué medidas se va a tomar a partir de la inscripción aparentemente nula de las bancadas? ¿Se va a iniciar procesos de investigación respecto a los funcionarios que han implementado estas disposiciones al margen de la norma? Quisiera saber, a través suyo y contando con la presencia de la presidenta de la Comisión de Constitución, si ya tenemos una opinión consultiva respecto a la que pidió el Consejo Directivo y cuál es el reglamento o proyecto de reglamento que vamos a implementar para dar cumplimiento al fallo del TC. Le agradezco, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Gino Costa. Sí, con todo gusto, presidente. Tiene la interrupción, congresista Bartra. Gracias, congresista Costa. Para hacer una precisión sobre el punto anterior, debo dejar constancia además que no soy miembro de este Consejo Directivo, sin embargo estoy acá porque todos los congresistas tenemos voz, aunque no voto. Presidente, es importantísimo hacer una precisión porque han dado lectura del acta del Consejo Directivo del martes 31 de junio del 2018 y hay una parte en la página 11 de esta acta en la que usted, presidente, dice lo siguiente y es textual. Antes de darle el uso de la palabra a la congresista García, solamente quiero dejar sentado, precisar que esta no es una decisión de la presidencia. Lo dice usted, presidente. La decisión final, lo reafirma, respecto a la creación o conformación de un nuevo grupo o de una bancada, es de este Consejo Directivo. Más claridad, presidente, yo creo que no necesitamos. Estoy reproduciendo textualmente lo que está escrito en el acta de lo que usted mismo señaló en el Consejo Directivo del 31 de julio del 2018. Gracias, congresista Costa. Gracias, presidente. Congresista Costa, ¿me permite la segunda interrupción? No quiero entrar en el debate porque yo soy quien modera el mismo, pero en vista que estoy siendo aludido varias veces y para que no continúe en el error, quisiera aclarar este tema. ¿Es cierto? Sí. Entonces no hay problema. Si esto va a generar un impasse en la sesión y siendo tan democráticos como se les caracteriza, yo no voy a utilizar el uso de la palabra. Continúe usted. Gracias, presidente. Presidente, hablo como directivo.
Gracias, presidente. Presidente, hablo como directivo portavoz de la bancada liberal y quiero saludar la decisión adoptada por usted en el sentido de disponer que la Oficialía Mayor inscriba a los grupos parlamentarios que se lo soliciten. Nosotros hemos cumplido con hacer la solicitud y estamos satisfechos de la respuesta obtenida en el sentido de que nos encontramos inscritos y somos hoy día una bancada más en el Congreso. Nos parece que esa decisión hace justicia a nuestro derecho a participar plenamente de la vida institucional en el Congreso de la República. Como usted sabe, la bancada liberal está integrada por mi colega Alberto Belaunde, que es el portavoz vocero alterno, Vicente Ceballos, Guido Lombardi y Francesco Petrosi. Y coincidimos, por supuesto, en saludar esta decisión adoptada por usted, que nos parece además ajustada a lo que manda la Constitución y lo que establecen las leyes peruanas. Y quiero sustentar las razones de ello, presidente, muy brevemente. En primer lugar, la sentencia del Tribunal Constitucional, la segunda, la del 2018, establece con toda claridad que no está prohibida la renuncia a un grupo parlamentario cuando esto se fundamenta en razones de conciencia, cuando la disidencia a un grupo parlamentario se fundamenta en razones de conciencia. Los 5 integrantes de la bancada liberal nos hemos reunido a deliberar sobre este tema. Cada uno de nosotros considera que las razones que llevaron a apartarse de su respectiva bancada fueron razones de conciencia, han sido explicitadas ante el conjunto de miembros de la bancada y, por tanto, además de estar convencidos personalmente de que en efecto por razones de conciencia nos vimos obligados a apartarnos de nuestra bancada, hay también un acuerdo entre los 5 integrantes de la bancada que en efecto, ¿no es cierto?, cada una de las renuncias fue una renuncia de conciencia. En segundo lugar, presidente, la primera sentencia del Tribunal Constitucional sobre este tema del 2017 estableció con mucha claridad en su fundamento jurídico 200, en el fundamento jurídico 200, lo siguiente. No, me parece que es el 48, presidente. Estableció que el Tribunal Constitucional considera que el Congreso no ha adoptado, esta es la sentencia del 2018, refiriéndose a la segunda resolución legislativa del Congreso, dice que el Congreso no ha adoptado las reformas necesarias para delimitar con claridad los supuestos legítimos de separación de la agrupación política, que era lo que había solicitado al Congreso el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional estableció que habían razones legítimas para apartarse de un grupo parlamentario y razones que no eran legítimas. Y a efectos entonces de determinar cuáles eran esas razones legítimas, al Congreso le correspondía definirlas. Eso lo estableció así en su primera sentencia. Y en la segunda sentencia el tribunal dice, a pesar de tener una segunda resolución legislativa sobre el tema, el Congreso no ha cumplido con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional y no ha definido y delimitado los alcances de lo que podría ser la disidencia legítima. Y en la medida en que no lo ha hecho, este Tribunal Constitucional ordena al Congreso registrar como nuevos grupos parlamentarios a las personas que así lo soliciten. Dice, en consecuencia, de acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Constitucional, en la actualidad, para formar un nuevo grupo parlamentario, esta es la sentencia del 2018, para formar un nuevo grupo parlamentario, solo resulta exigible que éste cuente con un mínimo de 5 congresistas, de acuerdo al artículo 37.1 del reglamento.
congresistas que no integren ninguno de los partidos que tienen representación en el Congreso en el actual periodo parlamentario. De manera que es muy clara la decisión del Tribunal Constitucional, en la medida en que no se ha definido los alcances de la disidencia legítima, y en tanto eso no se defina, el Congreso está en la obligación de responder favorablemente a los congresistas que soliciten adherirse a un nuevo grupo parlamentario o constituir un nuevo grupo parlamentario. Y por último, presidente, me pide una interrupción el congresista Tubino. Congresista Tubino tiene la interrupción. Gracias al congresista Gino Costa. Lo que nos está diciendo el congresista Gino Costa es que el Tribunal Constitucional, lo que, según su alocución, nos indica es que apoya el transfugismo. Eso es lo que, en dos palabras, ¿no? O sea, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado a decir que el transfugismo es lícito y que debe apoyarse. La verdad que eso no dice la sentencia. Gracias. Puede continuar, congresista. En efecto, presidente, lo que hace el Tribunal Constitucional, si uno lee bien sus dos sentencias, en la primera de ellas es distinguir entre la renuncia, digamos, fundada y la renuncia que no lo es, en la medida en que hay disidencias en relación con el grupo parlamentario que son legítimas, porque resulta que el partido político cambió de posición en un asunto fundamental, o resulta que el propio parlamentario cambió de posición en un asunto fundamental para él. Esos son dos de los supuestos de la disidencia legítima. El Tribunal Constitucional se refiere también a otros dos, cuando el grupo parlamentario con el que el congresista llegó termina fragmentándose y perdiendo, ¿no es cierto?, su identidad y su unidad. Ese es otro supuesto de disidencia legítima. Y hay uno más que en este momento no recuerdo. Entonces, en relación con esto, lo que el Tribunal Constitucional dice es que el Congreso debería definir qué cosa es, a partir de estos cuatro supuestos ofrecidos por el Tribunal Constitucional, qué cosa es disidencia legítima y qué cosa no lo es. Porque la disidencia no legítima es la que tiene que ver con la obtención de una prebenda o simplemente por oportunismo puro y simple. Y lo dice expresamente, esos son los dos supuestos de disidencia ilegítima. Lo interesante, presidente, lo interesante, presidente, es que el tribunal dice que en la medida en que, mientras el Congreso no defina eso, el Congreso está en la obligación de reconocer a los congresistas que quieran o adherirse a un nuevo grupo, o formar un nuevo grupo si es que ellos consideran que su disidencia es legítima. Es el caso nuestro. Nosotros consideramos que nos hemos apartado de nuestros grupos parlamentarios por razones legítimas y estamos cumpliendo con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, que es solicitar nuestro reconocimiento como bancada, y el Tribunal nos habilita y obliga al Congreso a reconocernos. En la medida en que el Congreso todavía, habiendo tenido bastante tiempo, porque recuerden ustedes que la primera sentencia del Tribunal Constitucional, la primera sentencia del Tribunal Constitucional sobre este tema es del 2017, tiene año y medio, y en ese periodo el Congreso no ha legislado sobre el tema, a pesar de que el Tribunal sugirió que se hiciera, recomendó que se hiciera, y en su segunda sentencia dice, sigue el Congreso sin haber definido, a partir de los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, cuáles son los alcances, los límites de la disidencia legítima. Y agrega renglón seguido, como este vacío no se ha suplido, en tanto que no se supla, está en la obligación el Congreso de reconocer a todos los congresistas que quieran formar grupo parlamentario, si así lo quisieran. Es lo que ha hecho la decisión adoptada por el presidente del Congreso. Y quiero terminar, presidente, agregando un argumento adicional a los dos ya esgrimidos. El primero es que en la segunda sentencia del Tribunal Constitucional hay una insistencia en que si la renuncia es por razones de conciencia, está expedito el camino
para que los parlamentarios puedan o sumarse a un nuevo grupo, o sumarse a un grupo mixto, o armar un grupo parlamentario. Es decir, el Tribunal Constitucional insiste en lo afirmado en la primera sentencia. Y el segundo argumento es que en la medida en que el Congreso no ha delimitado los alcances de la disidencia legal, esté en la obligación de proceder a inscribir a los grupos parlamentarios que así lo soliciten. El tercer argumento tiene que ver, y con esto termino, con si el pedido del Consejo Directivo a la Comisión de Constitución y el hecho de que la Comisión de Constitución todavía no haya respondido al pedido del Consejo Directivo impide que el presidente del Congreso decida acatar una decisión del Tribunal Constitucional. Y me parece que es clarísimo que la obligación del titular del Congreso, como la obligación de los titulares de cualquier poder del Estado o órgano constitucional del Estado, es acatar las decisiones del Tribunal Constitucional. Recordando además que la opinión consultiva de la Comisión de Constitución, por más respetable que sea, es una opinión consultiva, que no es vinculante ni al presidente del Congreso ni a ningún congresista. Es una opinión muy respetable y muy necesaria en ciertas circunstancias. Pero si ponemos en la balanza la opinión consultiva de la Comisión de Constitución, que no llegó en 5 meses, no tuvo tiempo suficiente la Comisión de Constitución para emitir un pronunciamiento en este tema, ¿no fueron 5 meses suficientes? ¿Qué quieren, 5 meses más? Pero si se hubiera pronunciado la Comisión de Constitución en sentido contrario a la decisión del Tribunal Constitucional, sería una opinión que en forma alguna tendría que obligar al presidente del Congreso. De manera que no hay ninguna razón, presidente, para objetar o pretender hacer retroceder a su investidura en una decisión que no hace otra cosa que acatar la sentencia, las 2 sentencias del órgano supremo en la interpretación de la Constitución, de manera que nosotros no solo saludamos la decisión, sino respaldamos la decisión de proceder adelante con mantenerla firme, presidente, y le agradecemos por ello. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista de Belaúnde. Voy a dar una de mis intervenciones al congresista Salgado, pero me gustaría hacer un par de acotaciones antes de cederle esta interrupción. La primera, presidente, es que en mi calidad de vocero alterno de la bancada liberal, me encuentro aquí a defender la decisión que este Congreso ha tomado. Y quiero empezar señalando que me llama poderosamente la atención que no hayan dejado que usted pueda hacer una aclaración a lo señalado en el debate. Esto va en contra de toda la práctica parlamentaria, donde siempre, presidente, se ha permitido que el presidente en el Consejo Directivo, donde yo he participado algunas veces, en comisiones o en el Pleno, pueda realizar algún tipo de precisión. Está grabado, está en actas. Claro, lo que pasa es que ahora lo que el presidente tiene que decir no le agrada a la mayoría. Y eso es lo que hace que ahora, cuando usted ha querido usar democráticamente la palabra para... le pido, presidente, por favor, que se mantenga la calma en la sala. Yo puedo dar todas las interrupciones que deseen, pero pido que se respete mi derecho a intervenir, presidente. Por favor, llame la atención a la sala. Congresistas, quien está haciendo uso de la palabra... Congresista, no soy gracioso, soy el presidente del Congreso y estoy dirigiendo el debate. Compórtese y no sea prepotente, por favor. ¿Ya? Quien está haciendo uso de la palabra es quien define si da o no da la interrupción. No lo pueden obligar al congresista a que dé una interrupción si no lo desea. Daré las interrupciones en el momento adecuado. Quiero terminar de dar las ideas. La primera interrupción será de la congresista Salgado, la segunda puede ser de la congresista Mayo, no hay ningún problema. Escuchemos las voces que nos son incómodas. El Congreso es el espacio para que todas las voces que fueron elegidas por el pueblo puedan expresarse en igualdad de condiciones. Así no le guste a la mayoría, presidente. Entonces sí tengo que llamar poderosamente la atención.
la prensa y la ciudadanía es testigo que el presidente del Congreso siempre ha podido realizar las precisiones que considere adecuadas para llevar el debate y el día de hoy no se le ha permitido. Y eso es algo que debe constar en actas y debe constar a la ciudadanía. Segundo, mientras mi colega de bancada, el congresista Gino Costa, señalaba la posición del Tribunal Constitucional, se le pedía que indique dónde, ¿no? Bueno, señalaremos la sentencia del 13 de septiembre del 2017, la primera sentencia del Tribunal Constitucional, que señala expresamente, en ese sentido, y estoy citando, a fin de robustecer el debate y el intercambio de ideas, y en tanto no se adopten las reformas necesarias para delimitar con claridad los supuestos legítimos de separación de la agrupación política, se debe permitir la conformación de grupos parlamentarios para congresistas que se aparten o se hubiesen apartado de sus respectivos grupos parlamentarios, alianzas electorales o partidos políticos, o la incorporación de dichos congresistas a grupos parlamentarios ya existentes. La posibilidad de permitir la participación de ese grupo de representantes es aún más evidente si se advierte que, a la fecha, no se ha configurado un procedimiento al interior del Congreso con el propósito de que el congresista pueda exponer o arguir las razones de su separación. Esto cita textual del fundamento jurídico 200 de la primera sentencia del Tribunal Constitucional, tiene una continuación en la segunda sentencia de fecha 16 de julio del 2018. En esta sentencia se señala de manera expresa que no ha existido una regulación, y lo voy a citar mejor de manera expresa, los artículos 1 y 2 de la Resolución Legislativa 003-2017-2018 no han incluido explícitamente en su regulación los supuestos de disidencia ideológica, la cual es protegida por la cláusula que tutela el derecho a la libertad de conciencia. Se explicará y habrá algún motivo, imagino, para que hayan pasado tantos meses y no se haya dado la opinión en la Comisión de Constitución, pero la sentencia del Tribunal Constitucional señala de manera clara que esto no es óbice para que el Congreso cumpla con la sentencia del Tribunal Constitucional. Porque mientras tanto, mientras se espera a esta opinión, los congresistas que hemos renunciado a nuestra bancada por motivos de conciencia, no podemos estar, por ejemplo, en la comisión permanente. Con lo cual, cada vez que hay receso parlamentario y se activa la comisión permanente para que legisle, hay un número importante de congresistas cuyo voto no aparece. Eso no suena muy democrático. Cuando se convoca a la Junta de Portavoces, hay congresistas cuyos representantes no tienen voto. Eso no suena muy democrático. Cuando se decide exonerar un proyecto de comisión y se juntan las firmas para ello, nosotros desaparecemos. Somos fantasmas en el Congreso, ¿no? No aparecemos, no somos contados para el número que se requiere para la exoneración de trámite de comisión. Nosotros tampoco y en fin, a otras bancadas, a la mujer donde Acción Popular me ha sido un cupo, pero he tenido que estar, digamos, acercándome y pidiendo los buenos oficios de distintas bancadas, cosa que ningún congresista debería tener que estar haciendo. Entonces, presidente, respetemos la sentencia del Tribunal Constitucional, respetemos toda la sentencia del Tribunal Constitucional, la que declara inconstitucional y la que interpreta la sentencia que declara la inconstitucionalidad, y vayamos adelante. Le cedo el uso, le doy la interrupción con su venia, presidente, a la congresista Luz Salgado. Congresista Salgado tiene la interrupción. Gracias, congresista Alberto Belaúnde. Solamente para aclarar varias cosas, porque luego voy a pedir la palabra, señor presidente. Primero, que cuando preside un plenario como este y tiene que hablar a título personal para defender su posición, tiene que bajar de su curul.
no se le trata de quitar la palabra ni su derecho a expresar su opinión. Para eso están las vicepresidencias, la vicepresidencia ocupa y el presidente se baja a su curul para poder exponer y explicar su posición personal, porque no está hablando a nombre del plenario, en este caso del plenario de Consejo Directivo. Así que para dejar en claro, porque aparentemente como que le hemos quitado la palabra al presidente y no es así, lo que le hemos dicho es que puede ejercer su derecho de defensa, en este caso personal, porque se le aludía personalmente desde una curul respectiva. Pero por otro lado, hoy acaba de tener una entrevista el tribuno Ernesto Blume en RPP, a las 9:07 casualmente, y habla casualmente de esto que estamos discutiendo porque es importante discutirlo. La opinión pública no sabe realmente qué es lo que está en debate. Lo que está en debate no es si pueden formar o no bancadas, ya lo decidió el tribunal y eso se tiene que acatar. El tema es la forma. ¿Y qué dice? Asimismo aclaró que la disidencia de los legisladores puede darse por razones de conciencia, lo que ustedes han dicho, un cambio de orientación ideológica. No sé hasta qué punto tendrán ese cambio de orientación ideológica de la agrupación política que los trajo al Congreso, ¿no? Pero con la debida fundamentación, acaba de decirlo Ernesto Blume. O sea, no se trata de que cualquiera sale y dice, bueno, pues yo por criterios de conciencia. No, tiene que ser fundamentado y eso necesitaba reglamentarse. Ustedes mismos lo han dicho, y no consta qué pena que se ha ido. Ese reglamento, ese proyecto de modificación del reglamento ha tenido que partir casualmente de los interesados, de los que se habían salido de sus bancadas y podríamos haberlo discutido antes. Hemos tenido tantas presiones realmente que a mí, por ejemplo, no se me ocurrió estar haciendo un proyecto para ver cómo deslindamos la disidencia. Porque ¿qué es el transfugismo? Acaba de decir Gino Costa que el de ustedes es un transfugismo legítimo porque dijeron que no estaban de acuerdo con el indulto, ¿no? Ese fue el motivo de su salida de ustedes, ya. Entonces vamos a decir qué es el transfugismo ilegítimo. Todo esto también falta reglamentar. Dice, donde el cambio, en la misma sentencia, donde el cambio de grupo político de funcionario responde a móviles reprochables éticamente, tales como el oportunismo o la búsqueda de mejores posiciones políticas, donde el funcionario tránsfuga pretende mejorar su carrera política en otro grupo parlamentario, dejando de lado sus convicciones ideológicas iniciales. Ese es el ilegítimo. Bueno, pues, entonces todo esto nos falta reglamentar, porque yo puedo tener fundamentos de que ustedes se han ido y sobre todo muy claramente ustedes marcaron distancia con el tema del indulto, pero de otros no se sabe. Es más, el congresista Vieira, no me dejará mentir, él ha dicho en un programa de radio que él no sabe cómo va a hacer porque está pidiendo, creo, una aclaración, dado que él fue expulsado por el grupo de ustedes, ¿no? Entonces, el tribunal no lo ampara. Todo esto necesita reglamentarse. ¿Y reglamentarse en qué ámbito? Casualmente, porque este tema no se discutió aquí porque esperábamos el informe de la Comisión de Constitución. ¿Y por qué la Comisión de Constitución no ha hecho con precisión este informe hasta el momento? Porque le hemos catiborrado de actividades con el tema del referéndum. ¿Acaso el presidente Vizcarra no nos puso fecha para el referéndum? Y no hemos estado trabajando sábado y domingo. Claro, los que no han ido a las comisiones no les interesa. Pero los que hemos asistido a la Comisión de Constitución, por la propia fecha que también puso el presidente del Congreso, tuvimos que acelerar todo ese trabajo y ahora nos han venido con todos los proyectos que son las leyes de desarrollo constitucional. Realmente no ha habido tiempo para analizar uno y otro tema, pero que necesita reglamentarse y esa debe ser la discusión. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Belaúnde. Congresista Belaúnde, puede continuar. Antes de darle el uso de la palabra que me había solicitado, o la interrupción, para ser más precisos, la congresista Mayo, señalar algo que ha dicho el congresista Salgado. Efectivamente, se necesita reglamentar, por supuesto, pero el Tribunal Constitucional ha señalado, mientras no se reglamente, se debe permitir la creación de nuevas bancadas. Utilicemos eso como incentivo para reglamentar y acatar a cabalidad toda la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero mientras tanto, el propio Tribunal Constitucional en sus dos sentencias ha sido absolutamente claro. No es un tema de interpretación, es un tema de lectura literal de la sentencia. Me pidió la segunda interrupción la congresista Aramayo, con todo gusto. Congresista Aramayo tiene la interrupción.